los martes estamos, amados hermanos, siguiendo estos temas tan importantes que tienen que ver mucho con la familia, ¿sí? Decíamos que la familia es la base de la sociedad y también de una nación, y si tenemos familias saludables también, por ende vamos a tener iglesias saludables, ¿sí? Así que estamos buscando el consejo de Dios en su palabra. Como es algo muy difícil hablar el consejo de Dios, lo que debemos hacer es orar al Señor, confiar en el Señor y permitir que seamos simplemente canales a través de los cuales su palabra pueda ser expuesta, porque es su palabra, no nosotros, la que tiene el poder para transformar, no solo para transformar, sino para salvar almas. Su palabra es poderosa. ¿Confiamos en su palabra esta noche? Así que vamos a orar al Señor una vez más y entonces vamos a nuestro tema. Amado Dios, en esta noche nos disponemos, Señor, delante de ti, invocando tu nombre, porque creemos, Padre, que tú eres un Dios que has hablado y que por medio de tu palabra no solamente creaste las cosas que existen de lo que no existía, sino que también, Señor, nos diste la gracia de poder nacer de nuevo, de recibirte, Señor, de experimentar ese nuevo nacimiento en nuestros corazones. Y hoy queremos, Señor, seguir siendo expuestos a tu palabra, para que esa palabra, Señor, realmente pueda caer en corazones, Señor, honestos, sinceros, humildes delante de ti, y que puedan llevar ahora fruto de santificación en nuestras vidas. Queremos agradarte, Señor, en nuestra vida, en nuestro andar. Y por eso te pedimos tu asistencia. Pido tu asistencia sobre mi vida, sobre los hermanos, hermanas que están aquí, para que realmente podamos honrar este tiempo y tu palabra, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos hace algunos martes con el noviazgo cristiano. Por la gracia del Señor pudimos, hablar lo que la palabra nos muestra acerca de ese noviazgo cristiano, y ahora estamos en la segunda etapa, ¿no? Una vez que ya está el compromiso entre dos que deciden casarse, ahora viene el matrimonio. Entonces ya la semana pasada comenzamos a hablar acerca del matrimonio y respondíamos a 3 preguntas. No sé si los hermanos recuerdan, pero respondíamos a la primera pregunta, que era ¿qué es el matrimonio? Definimos qué es el matrimonio según Génesis 2:24 y decíamos que es la unión entre dos, varón y mujer, para ser uno, ¿sí? Después dijimos otras cosas acerca del matrimonio, pero esa es una definición muy simple, pero muy importante, sobre todo para nuestros días, ¿sí? También decíamos una segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué simboliza el matrimonio? ¿A qué apunta el matrimonio? Decíamos que el matrimonio entre un varón y una mujer es como una parábola que está apuntando a un matrimonio eterno y sublime, que es Cristo, el de Cristo y la iglesia. Y así nos damos cuenta que nosotros, que somos la iglesia del Señor, somos como esa novia, esa prometida que se está preparando para las bodas del Cordero. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11 que él había celado con celo de Dios a los corintios para presentarlos como una virgen pura para el día del Señor. Así que el matrimonio, hermanos, simboliza algo muy, pero muy importante. Así que cada uno de los que ya estamos en esta parábola tenemos que ser conscientes de que estamos representando a Cristo y a la iglesia. Y también nos preguntábamos la semana pasada y dábamos respuestas. ¿Para qué es el matrimonio? Y les dábamos algunas respuestas. Entre esas era para expresar la gloria de Dios. Era para ayudarse mutuamente. Es para que Dios tenga una descendencia. ¿Recuerdan? Hablábamos del multiplicarnos. Y también, según 1 Corintios 7, decíamos que es para prevenir el pecado. O sea que tiene varios propósitos el matrimonio. Y dijimos que esta noche íbamos a hablar de los roles en el matrimonio, tanto del varón como de la mujer. Y si el Señor nos permite, la semana que viene concluimos y vamos a tener espacio para preguntas.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a dar lectura a partir del verso 21 al verso 33. Es un pasaje muy conocido y el que más nos va a ayudar esta noche para entender los roles del matrimonio. Efesios capítulo 5, a partir del verso 21, dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué preciosa que es la palabra, ¿no? Cada vez que uno lee, es como que realmente el Espíritu Santo nos habla, nos muestra algo nuevo, nos hace entender. Por eso, hermanos, es tan importante que podamos leer su palabra. Al leer su palabra es que el mismo Señor nos va abriendo el entendimiento para cada vez más entender el consejo del Señor. El verso 21, hermanos, algunos lo asocian a lo que Pablo estaba diciendo en los versos anteriores acerca de la llenura del Espíritu y del hablar con salmos y con himnos y con cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la consecuencia, algunos dicen, de estar lleno del Espíritu Santo es que en la vida de la iglesia debemos someternos unos a otros. Otros ven como la introducción a lo que Pablo ahora va a pasar a hablar, que tiene que ver con el matrimonio y los roles del matrimonio. Aquellos que hoy están enfatizando mucho este aspecto de la mentalidad que tiene que ver con el matrimonio igualitario y que no hay diferencias entre la mujer y el varón, el matrimonio igualitario en ese sentido. Ahí está el matrimonio igualitario que nosotros sabemos a qué nos referimos, que es realmente en contra de la voluntad de Dios y ofende al plan de Dios, porque definíamos eso la semana pasada. Pero hay otro sentido del matrimonio igualitario, en el sentido de que en el matrimonio, tanto la mujer como el marido están llamados a sujetarse mutuamente. Y yo creo, amados hermanos, que este texto, el verso 21, claro que se aplica también a los matrimonios. O sea, en un cierto sentido, tanto el marido como la mujer, como son parte del cuerpo de Cristo, están llamados a someterse mutuamente, a ayudarse mutuamente, a servirse mutuamente. No solamente la mujer, sino también el varón, en ese sentido están llamados a someterse uno a otro en el temor de Dios. Es en el temor de Dios. Hermanos amados, cuando hablamos de conducta cristiana, siempre debemos volvernos a esa provisión que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu para poder cumplir aquello que Él nos manda en su palabra.
Jamás debemos olvidarnos de la parte doctrinal de las epístolas de los apóstoles. Hay una primera parte siempre que habla de este aspecto doctrinal que nos muestra una realidad muy importante que tiene que ver sobre todo en esta epístola acerca de lo que ya somos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra ciudadanía. Por ende, como somos capacitados por el Espíritu Santo, ahora es en el temor de Dios y en las fuerzas de Cristo que somos capaces de poder vivir vidas transformadas. Hermanos amados, la gracia de Dios que se derramó para con nosotros y su amor no solamente nos capacita para soportarnos unos a otros, como dice Efesios capítulo 4, sino también nos capacita para que aprendamos a cambiar nuestra vida, a no equivocarnos como antes nos equivocábamos, a no pecar más como antes pecábamos. O sea, Dios pretende una transformación a la imagen perfecta de Cristo, ¿sí? Que a veces decimos, bueno, Dios me salvó, es por gracia, por la sola fe, ahora soy un hijo de Dios, pero tenemos que aprender que somos todavía pecadores y tenemos que soportarnos y perdonarnos. Claro que eso también es el consejo de Dios, pero no debemos escondernos detrás de esa realidad para no esforzarnos en la gracia y cambiar nuestra conducta. La palabra dice que aquel que confiesa su pecado y lo abandona. O sea que la gracia nos capacita para que podamos ser mejores maridos, mejores esposas. Por eso dice Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. No debemos hacerlos en nuestras propias fuerzas, sino confiar en la vid, que nosotros somos los pámpanos, y recibir de la vid la savia, la vida necesaria para poder cumplir aquello que vamos a estar leyendo aquí. Así que en un cierto sentido mucho más amplio, claro que también el marido y la esposa están incluidos en este someteos los unos a los otros. Pero Pablo, a partir del verso 22, va a hablar de manera muy clara y categórica que los roles del marido y de la mujer son muy diferentes, no son idénticos. Así que el sometimiento en el contexto del matrimonio es distinto a ese contexto más amplio. Por eso no podemos quedarnos con decir, sí, tenemos que someternos todos. Así que, viste, el marido también tiene que someterse a la esposa. Como hermana en el cuerpo de Cristo, sí. Pero Pablo ahora habla de muchos versículos que es muy importante entender. Porque hay algunos que quieren anular estas diferencias. Hay algunos que quieren evitar estos roles distintos. Porque hoy vivimos en una sociedad donde ya podríamos decir que el feminismo y todo otro tipo de filosofías que, como dice Pablo en Colosenses, son huecas sutilezas, quieren introducirse en el ámbito de la iglesia y anular la palabra del Señor. Hermanos, otra cosa que voy a decir es que estos roles, que son distintos, como hemos leído, no son como consecuencia de la caída. No es que después de Génesis capítulo 3, entonces las mujeres como maldición ahora tienen que estar sujetas a sus maridos y sus maridos tienen que amar a sus esposas como a sí mismos, como hemos leído, como Cristo ama a la iglesia. No, hermanos, el modelo del matrimonio está establecido en los primeros capítulos de Génesis antes de la caída. Por ende, estos roles no tienen nada que ver con el pecado, en el sentido de que no son una consecuencia del pecado. Algunos entienden, sí, la mujer tiene que estar sujeta por culpa del pecado, entonces el Señor la maldijo y le dijo que... No, al contrario, no es así. Adán, leíamos, fue creado primero, y Eva, cuando dijo el Señor que el hombre no es bueno que esté solo, Eva fue creada a partir de Adán, y Eva fue traída y presentada a Adán todo antes del pecado, y fue creada con el propósito de ayudar a Adán. Así que ya vemos ahí esos roles bien definidos. También, hermanos, es interesante recordar que en 1 Corintios 11, cuando se habla de la señal de autoridad sobre la cabeza de las mujeres en las reuniones de la iglesia, algunos interpretan en ese momento de la cultura corintia, otros dicen que es algo más prescriptivo, que entonces tiene que durar en el tiempo. Pablo también habla de una jerarquía. Pablo también habla de que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de toda la mujer, así como Dios es cabeza de Cristo.
Así que hermanos, ese es el orden, ese es el modelo de Dios y ese es el modelo de Dios en el matrimonio. Amén. Esas dos primeritas cosas queríamos decir. Comenzamos con las casadas, porque la palabra ahí en el verso 22 dice las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanas amadas de mi alma, la palabra nos enseña que las que están casadas de manera particular deben estar sujetas a sus propios maridos. Y aquí también vemos que esta sujeción que está hablando el texto se está refiriendo a una sujeción particular de alguien que está casada con su marido. No excluye la otra verdad que vemos en 1 Corintios 11, donde el varón es cabeza de la mujer como género. Pero aquí está hablando de que la esposa obviamente no se va a sujetar de la misma manera a los demás hermanos que a su esposo. Hay una sujeción particular que está mirando a la realidad del matrimonio. Y Pablo dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué simboliza el matrimonio, amadas hermanas? Esa unión maravillosa entre Cristo y la iglesia. Así que el papel de las hermanas en este matrimonio, ¿cuál es? El de representar anticipadamente y como una sombra lo que Dios pretende de su iglesia para con Cristo. ¿Se entendió eso? Las hermanas que van a casarse o las que ya están casadas tienen ese rol y esa responsabilidad de representar en el matrimonio aquello que Dios pretende y quiere de la iglesia para con su Hijo Jesús, que es su novio prometido, su futuro esposo, su cabeza. Así que dice como al Señor, porque es el marido, ahí vemos, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermano, así que la cabeza del matrimonio no es la mujer, es el marido, es el varón. Él es el que tiene el rol del liderazgo, ¿sí? Hermanos, la semana pasada les aconsejaba este libro de John Piper, Pacto Matrimonial, Perspectiva Temporal y Eterna. Y el hermano en uno de sus capítulos hace una definición del rol del varón y el rol de la mujer. Me pareció muy interesante para los que están anotando. Y él habla del rol del varón y lo define así. Escuchen lo que dice. Ser cabeza para el varón es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. Para la mujer, él define así el rol de la mujer. La sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Voy a volver a leer porque ahora nos toca lo de la mujer. Después vamos a volver a leer el de los varones. No se preocupen, hermano. Dice, la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Qué interesante. Así que cuando vemos a una mujer con dones, con capacidades, esos dones que el Señor le dio a esta mujer en el ámbito del matrimonio, Dios quiere que los use para potenciar, afirmar el liderazgo de su esposo. Y si ella entiende esto y se adapta a la palabra de Dios, ella va a encontrar su verdadera identidad dentro del matrimonio. Y ella va a ser realmente feliz. A veces entramos al pacto matrimonial pensando que nuestros dones, como las esposas, son para que yo pueda ser apoyada en aquello que yo quiero realizar independientemente y separadamente a mi esposo. Sin embargo, el Señor dice que Eva fue traída al hombre y fue creada para la ayuda del hombre, una ayuda idónea. Así que, esposa, potencia el liderazgo de tu esposo en la casa. Ayuda para que tu esposo pueda ser esa cabeza en el hogar. Si él no lo está haciendo, estás llamada a orar para que él se despierte de ese sueño profundo
Porque a veces entramos en un sueño profundo y lo que realmente afectó a ese matrimonio inicial y a los roles del matrimonio inicial por culpa del pecado fue que se distorsionaron los roles. ¿Se acuerdan que leíamos la semana pasada que ahora Eva, después de la entrada del pecado, el texto más, digamos, cercano al original o a la idea original es, ahora vos vas a querer enseñorearte de tu marido? Eso es lo que sucedió después de la caída, que las mujeres tienen de forma innata en su naturaleza caída la tendencia, algunas más, otras menos, a querer ¿qué? Enseñorearse de su marido. Es increíble. Todas, algunas más y otras menos. Algunas no parece cuando son novias. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando somos novios, no vio, no se dio cuenta? Pero después se casó y vio y abrió los ojos. Y decíamos, hermanos, que el noviazgo es para abrir los ojos antes. Y una vez que estamos casados, cerrar esos ojos. Porque una vez que te casaste con tu marido o con tu esposa, Dios no te puso ahí para que vos estés evidenciando los errores o los defectos de él o de ella, sino para cerrar los ojos, orar, descansar en el Señor y cumplir ese rol tan precioso de ser una esposa según el corazón de Dios, en sujeción, en obediencia, capacitada por la gracia de Dios para potenciar y afirmar el liderazgo de tu marido. ¿Qué significa eso? ¿Que ella no puede hacer nada por su cuenta? No, en absoluto. Ella puede hacer muchas cosas y está llamada a hacer esas cosas, pero no deberían esas cosas que ella hace estar desconectadas de aquel que es su cabeza, aquel que es parte de ella misma, porque ya no son dos, sino son uno. ¿Verdad, hermanos, que a veces tenemos como la tendencia, los que estamos casados un poco más de años, como a aislarnos del otro? A empezar a tener nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro hobby, nuestros amigos, nuestro esto, nuestro ministerio, y la esposa queda allá o el marido queda allá. El Señor no quiere, el Señor quiere que nos ayudemos, nos acerquemos. Así que la caída perturbó en ese sentido, distorsionó el deseo de la mujer de querer enseñorearse. Y del otro lado, ¿qué hizo la caída con el liderazgo del varón? Ahora el varón quiere enseñorearse con amor, con gracia, con bondad o con autoritarismo, sin amor, con severidad. Eso es lo que trajo la caída. Entonces el hombre o quiere mandar como un militar en su casa o se desentiende de su responsabilidad. Son dos malos extremos. Hay casas donde los maridos ni aparecen, no saben nada, ni de su esposa ni de sus hijos. Ellos piensan que con traer un poco de pan a la casa es suficiente. Están cumpliendo. Yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Bueno, la Biblia no dice eso. Así que, amados hermanos, que las hermanas puedan entender que deben estar sujetas a sus maridos, porque sus maridos están cumpliendo el rol, esa función, o representando a Cristo en el matrimonio. Y ellos son la cabeza de ustedes. Ahora, hermanas, ustedes tienen que sujetarse a ellos como a Cristo. Pero ellos no son Cristo. El marido no es Cristo. Nosotros cuando nos sujetamos a Cristo, nos sujetamos ¿a quién? A un Dios infalible, intachable, impecable, perfecto, amoroso, omnisciente. Pero mi marido, para cuando hablan las esposas, saben que tenemos a un varón que lucha con sus debilidades, que tiene dificultades, que cae y que necesita ser estimulado a que pueda abandonar ese estilo de vida y recibir esa ayuda de parte de ella. Así que aunque están llamadas a sujetarse como a Cristo, no son Cristo. Porque a veces se escucha, bueno, si Él no hace, si Él no es, si Él no, yo entonces no. ¿Verdad? Pero se da la casualidad, hermanos, que en Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro también dice a las hermanas que estaban casados con no creyentes, con personas que no creían al Evangelio, Pedro les dice, estén sujetas a ellos, para que por medio de esa conducta casta ustedes puedan
ganar el corazón de ellos sin palabras. Sin estar, porque a veces las que están casadas con personas que no son creyentes, porque hay casos así, la persona se convierte, ella se convierte, los dos escuchan el evangelio, ella se convierte, a veces se convierten y le hablan tanto del Señor a sus maridos no creyentes, le invitan tanto a las reuniones que se genera el efecto contrario. La manera más eficaz en ese contexto es que ellas puedan expresar el amor de Dios, la sumisión del evangelio, para que por medio de su conducta casta, respetuosa, en sujeción, puedan ganar el corazón de sus maridos para Cristo. Así que sí, como a Cristo, pero no son Cristo. 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué significa entonces que yo tengo que estar sujeta a mi marido en todo? Significa que si mi marido me exige a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿yo debo hacerlo? ¿Será que incluye el pecado? En todo el consejo de Dios. Acuérdense que el marido está representando a Cristo. Y Cristo es la cabeza del hogar. El marido es la cabeza de la mujer. Y por ende hay una representación legítima dada de parte de Dios al hombre para representar a Cristo en el hogar. Cuando el marido pretende que sea obedecido, cuando el marido pretende que aún en su soberbia, pecado, enfriamiento, apatía o incluso herejía, ella lo siga, ella se sujete, ella tiene la autoridad dada por Dios de desobedecer a su marido. ¿Saben cómo sabemos eso? Cuando los discípulos, los apóstoles, que enseñaban que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades civiles, las autoridades civiles del tiempo de la primera iglesia en Jerusalén le obligaron a los apóstoles a que no prediquen en nombre de Cristo. ¿Y saben qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, como tenemos que estar sujetos a nuestra autoridad, le vamos a obedecer y no vamos a hablar de Cristo. ¿Así le dijeron? ¿Saben la respuesta cuál fue? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si tu marido te exige que hagas algo que no concuerda con la palabra de Dios, vos podés desobedecer, pero con sumisión, con respeto. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que el marido empieza a cometer un pecado. No se reúne más con los hermanos. Empieza a conocer o a frecuentar de vuelta a los amigos de infancia que no conocen al Señor. Y entonces empieza a ir a reuniones de amistad con estos amigos, a comer asado, hay cerveza y hay otro tipo de cosas. Y de repente él empieza también a tomar, empieza a jugar a las cartas por plata, empiezan a escuchar música mundana y empiezan a... Y él va solo, ¿verdad? Porque su esposa está fielmente, es piadosa y sigue firme en el Señor. Y ahora él le exige que ella lo acompañe a ese tipo de realidad y que esté con él y que tome con él y que haga las cosas que él hace. ¿Qué le podría decir una esposa creyente a un marido así que se apartó del Señor y que le exige que lo acompañe? Mira, mi amor, esto es una idea, ¿eh? Mira, mi amor, yo te amo mucho, me alegra que sos mi marido, te amo con todo el corazón. Me entristece que hoy estás en esta condición de estar frío para con el Señor, pero por encima de tu liderazgo, Cristo es mi Rey y yo tengo que obedecer al Señor. Así que no puedo acompañarte a ciertos contextos. ¿Por qué? Porque me entristece ver lo que estás haciendo. Estoy orando para que vos pueda dejar de ir a ese lugar y volver al lugar que te pertenece. Muy respetuosamente. ¿Sí? ¿Amén? Hay sumisión, hay respeto, pero no hay obediencia en ese caso. ¿Amén, hermanos? Así que la mujer, claro que tiene que pensar en
en qué contexto obedecer y en qué contexto no obedecer. Eso lo vemos en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, el marido no obedece al Evangelio, no cree en el Evangelio, pero ella creyó en el Evangelio. Ella tomó la decisión. Así que obediencia en todo no es agarrar mi cerebro, ponerlo en el congelador y porque es mi marido y me lo pide, yo lo voy a hacer, aun cuando sea en contra de la voluntad del Señor. Y eso se aplica también en cuanto a nuestras autoridades civiles. Si nuestras autoridades civiles nos exigen hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, con mucho respeto deberíamos decirle, no lo vamos a hacer. Oramos por ustedes, pero esto que nos están exigiendo no lo vamos a hacer. Ustedes saben que hay iglesias hoy, no sé si en Sudamérica, pero en Europa yo sé de hermanos que han tenido problemas porque no están casando a matrimonios igualitarios, en el sentido a dos homosexuales. Están yendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una ley que hoy exige que todas las iglesias puedan hacer lo que esa ley determina. Y cuando los hermanos se dicen que no, muchos de ellos están yendo a la cárcel. Pastores. Amén. Así que sí, sujeción en todo aquello que vemos que concuerda con la palabra del Señor. Hermana querida, honra a tu marido. Habla con él. Orá con él. Abrile tu corazón. Incentivalo en el ministerio. Ayudarlo a que él pueda tomar el liderazgo que capaz no está tomando en este tiempo, ¿sí? Y si está tomando un liderazgo y te está tratando mal, háblale con amor. Y si necesitas ayuda, pedí ayuda a los hermanos para que hablemos juntos. Pero la palabra nos muestra que ella tiene que estar sujeta como a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Rápidamente vamos a leer Primera de Pedro 3, rápido, y después ya pasamos a los varones. Primera de Pedro 3, 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se vestían o se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hijas de Sara en cuanto a la fe, imitadoras de aquellas mujeres que en el Antiguo Testamento eran santas mujeres que vivían en el temor de Dios y que estaban sujetas a sus maridos sin temer, sin temor. Que se vistan de forma honrosa. Un hermano decía que la vestimenta en nuestros cuerpos, sobre todo en el caso de las mujeres, no es para incentivar a los demás a ver lo que está debajo, sino para cubrir lo que está debajo. Hay una manera de vestir que hace que uno tenga el interés de ver lo que se está cubriendo. El objetivo es que podamos cubrir lo que más podamos de forma decente para no causar tropiezo a ninguno y para mantenernos en una postura decente para con nuestro marido y para con los demás. ¿Se entendió eso de la vestimenta? Hay veces que hay cosas un poco delicadas de decir, pero son importantes. Hermana, es importante la manera en que usted se viste. Es muy importante. La Biblia habla de eso. Así que consideremos la manera aún de cómo nos vestimos. Porque a veces no nos damos cuenta. A veces ni el marido se da cuenta. Y es importante poder volver a la palabra y ver estos aspectos. Volvamos a Efesios al verso 25. Vamos a ver el marido. Mientras hablamos también de las mujeres, seguramente, pero vamos a ver ahora el marido. 25. Dice ahí en 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Tremendas palabras. Hermanos, hombres, maridos, los que estamos casados y los que se van a casar, sepan que el Señor pretende de nosotros que amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella, dio su vida. En el altar del matrimonio de dos jóvenes o no jóvenes, más adultos que se van a casar, uno debería preguntarle al varón: ¿estás dispuesto a morir por esta mujer? Y si su rostro es: ay, tampoco, ¿verdad? Esto no me esperaba. ¿Para qué hablar de eso ahora? Pero es importante mostrarle a este joven o a esta persona que Dios pretende que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestras mujeres, a morir por ellas. Así vamos a cumplir aquello que estamos leyendo aquí. Porque tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Un hermano en Italia, recuerdo, en una predicación decía: ahora que tengo hijos, a veces me suele pasar que pienso si de repente había como un poco de inseguridad y agarran a uno de mis hijos en un robo y le apuntan la pistola, sin dudar me pongo ahí enfrente. Pero si le ponen a mi esposa, podría ser que piense, decía el hermano, y todo guau, se reían. Pues causa un poco de gracia, ¿verdad? A veces pasa así, hermanos. A veces nuestro amor para con nuestros hijos es más sacrificado que para el amor que tenemos para con nuestra esposa. Y no debe ser así. Primeramente, yo debo amar a esta mujer con todo mi ser. Debo pedirle al Señor que Él me enseñe a amar a mi esposa. Decíamos la semana pasada que la Biblia nos enseña a amar a aquella persona con la cual estamos casados. Y no nos enseña tanto como el mundo, que nos dice que tenemos que casarnos con la persona que amamos. Ese que te dicta tu corazón, con ese casate. Eso dice el mundo. La Biblia dice que el corazón es engañoso, y a veces ese que dicta tu corazón: no, por favor, no te cases con ese porque te va a arruinar la vida. Pero la Biblia, ¿qué dice? Con el que te casás, si hacemos bien las cosas, amalo. Y los maridos tienen que tener un amor como el que Cristo tuvo por la iglesia. Cuando amamos a nuestras esposas, hermanos, yo calculaba con mi esposa, nosotros nos casamos en el 2000, ay Señor, ayúdame a no equivocar, 2005, esto encima queda grabado, hoy no está ella, así que salvo en el vivo, pero queda grabado. 2005, no me equivoqué, 2005, así que 2025 cumplimos 20 años de casado. Hermanos, si ustedes me preguntan: ¿y Tomás, vos le amabas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Realmente, hermanos, no me enseñaron. Yo me di cuenta que yo me amaba muchísimo más a mí que a ella. Y eso causó problemas en mi matrimonio. Tensiones, discusiones, peleas, a veces largas. Y después el Señor me mostró: mira que te amas mucho más a vos que a ella. Y ahí empezamos a trabajar, y el Señor empezó a trabajar en el corazón. Y hermanos, realmente uno puede aprender con la ayuda del Señor a cumplir aquello que el Señor pretende de nosotros. Pero para eso debemos estar dispuestos a una palabrita, hermano, que hay que aprender rápido en el matrimonio. ¿Saben cuál es? Me equivoqué. Te pido perdón. Allá, no quería. No era mi intención. Y a veces sí fue mi intención. Hermanos, si no estamos dispuestos a humillarnos ante nuestras esposas, es difícil que nuestros matrimonios puedan llegar al punto donde Dios quiere que llegue, porque el Señor se humilló y Él no pecó. Así que, maridos, amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿para qué Jesús se entregó por nosotros? Porque algunos dicen: bueno,
Yo no le quiero cambiar a mi esposa. Sí, yo le quiero cambiar a mi esposa. Yo quiero que mi esposa cambie. Y yo quiero y pienso que mi esposa también quiere que yo cambie. Hermanos, nuestra manera de amar como Cristo ama es con el propósito de que nuestras esposas puedan ser cada vez más santas. Que se preparen para ese tiempo en el cual el Señor viene. Así que el marido es el que tiene el encargo, la responsabilidad de poder trabajar en esa relación para que a través de él ella pueda ser santificada. ¿Cuántos de nosotros no abrimos nunca nuestra Biblia con nuestras esposas? No les compartimos lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha hablado. Y hermanos, eso es una de las experiencias más hermosas, cuando con nuestras esposas, los varones, abrimos la Biblia, compartimos la palabra del Señor con ellas. Porque esa es otra de nuestras responsabilidades, proveer. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos que proveer? Los varones fuimos creados para trabajar y para cuidar, así como le dijo Adán. Trabajar para proveer el pan orgánico, ¿sí? Para alimentar nuestros cuerpos físicos, pero principalmente, hermanos, ese pan del cielo, la palabra del Señor. Así que el hombre está llamado a convocar a su familia, a llamar a los miembros de su casa para tener tiempos donde él abre la Biblia, la lee. Y si no entiende nada, el Espíritu le va a revelar. Lea, anímese, abra la boca y cumpla con aquella función que el Señor le dio. Y va a haber milagros en su casa. Dice que así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hermanos, cuando nosotros los maridos no tratamos con amor a nuestras esposas, ¿verdad que nos estamos dañando a nosotros mismos? Es así, ¿eh? Porque somos uno. Que lo quieras o que no lo quieras, sos uno. Eso lo dice la Biblia. Así que muchas veces cuando no actuamos de tal manera, como dice la palabra del Señor, y herimos a nuestras esposas, ofendemos a nuestras esposas, descuidamos a nuestras esposas, en realidad nos estamos haciendo del mal a nosotros mismos. Así como Cristo, que es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pero Cristo, ¿qué hace con su cuerpo? Lo cuida, lo sustenta, ¿sí? Lo santifica. Eso es lo que debemos hacer nosotros, los maridos. Qué lindo este texto, miren el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Claro, Pablo termina con ese grande misterio, él queda asombrado por ese misterio, pero miren cómo termina, hermanos, el verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Recuerdan que yo les había compartido que este texto en el griego tiene una palabrita entre lo que Pablo dice que tiene que hacer el marido y entre lo que la mujer tiene que hacer para con su marido. Esa palabrita, no recuerdo ahora el nombre de esa palabrita, pero esa palabrita significa ¿a fin de qué? Con el propósito de. Se podría traducir así. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, a fin de que la mujer respete a su marido. Hermanos, cuando nosotros amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, dando nuestra vida por ellas, le estamos proveyendo a ellas, digamos, el combustible para que ellas puedan sujetarse voluntariamente y amorosamente a nuestro liderazgo. Es muy difícil que una mujer que no es amada, que no es respetada, pueda sujetarse voluntariamente y amorosamente a su esposo. Les voy a leer un mensaje que recibí de un pastor a quien respeto. Él tiene muchos años de casado, él es el pastor Sicorio. ¿Algunos conocen al pastor Sicorio de Comunidad Cristiana? Muy bien, él me compartió una vez, hermanos, un texto. Miren lo que dice, hermanos, acerca del matrimonio y del rol del matrimonio, de los roles del matrimonio. Él dice, el varón es, él me compartió esto, no sé de quién es. Dice el título, el varón es responsable de establecer el gobierno de Cristo. El hombre no es la cabeza del hogar, sino Cristo. El varón es cabeza de su mujer.
Por lo tanto, debe ser la autoridad de Cristo la que se establezca y no la suya propia. Si un hombre no está sujeto a Cristo para vivir como Él demanda, ¿qué derecho tiene a ejercer el gobierno sobre su mujer e hijos? La cadena de autoridad queda rota. Cuando el Señor delega autoridad en el marido, no le da carta blanca para hacer lo que Él considera mejor. Por el contrario, le establece pautas concretas y específicas. Todo gobierno debe ser ejercido bajo Cristo, con firmeza, sin titubeos, pero con amabilidad y amor. Tiene que ser el marido flexible, no rígido, pero sin efectuar concesiones indebidas. Conducir es convencer, claro, no imponer. Así que el esposo debe estar siempre dispuesto al diálogo, a escuchar a su esposa y dar la bienvenida a sus aportes. Es importante que sepa discernir la voluntad de Dios y que vele para que en su hogar se cumpla. La semana pasada decíamos que la comunicación es fundamental entre el marido y la mujer. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos hablando con nuestras esposas, preguntándoles cómo están? ¿Saben que un autor que estaba leyendo de un libro decía, es muy bueno que cada 3, 4 veces al año el marido y la mujer con su familia se sienten y hablen acerca de cómo están procediendo en la vida matrimonial, en la vida familiar? Y a veces, hermanos, hablando se resuelven muchas cosas. No sé por qué, pero a veces es muy difícil que hablen entre ellos. Y a veces simplemente con hablar las cosas empiezan a estar mejor. ¿Verdad que es así? Hermano, la gente paga para que se le escuche. Se va a un psicólogo y habla, y el psicólogo que escucha y cobra caro. ¿Verdad? Nosotros los esposos tenemos que aprender a escuchar y a quitar, decía el hermano Pablo David, ese león que está en la cueva. A veces está el león ahí adentro encerrado y la mujer todavía no quiere sacarlo, y hasta que, sí, lo que pasa es que hace 18 años vos, y es necesario. ¿Verdad que es así? Decíamos la semana pasada que íbamos a terminar dando algunas pautas de un libro que me parece excelente para matrimonio cristiano, que lo traje aquí, que es del hermano Watchman Nee, que es Mensajes para Nuevos Creyentes. En el capítulo del esposo y la esposa, él habla de la manera de resolver los problemas familiares. Amén, hemos escuchado los roles, ¿sí? Varón, la esposa, pero a veces hay conflictos. ¿Qué hacemos en caso de que hay conflictos? Lo primero, cualquier resolución, dice este hermano, dice, tiene que ser justa. No podemos ser injustos en las resoluciones que tomamos en el matrimonio para enfrentar nuestros problemas. Dice él, debemos hacer que los cónyuges conversen entre sí. Hermano Tomás, ya otra vez mi esposa. Si vos la conocieras. ¿Qué pasó, hermano? Y, ¿para qué te iba a decir, hermano? No, vamos a tragar toda la noche. Hermano, ¿y hablaste con ella? No, no se puede hablar con ella. No se puede. ¿Pero probaste a hablar con ella? Hermano, disculpame, vos no le conocés a mi esposa, hermano. Ella es tranquila en la reunión, alza las manos, todo lindo. Pero conmigo es un monstruo. En serio, es un monstruo. ¿Tenés miedo de hablar con ella? No, no se puede, no es que tengo miedo. Pero ¿probaste alguna vez? Tenemos que lograr que ellos primero conversen entre ellos. No podemos intervenir en situaciones matrimoniales sin agotar con todas nuestras fuerzas que los dos logren hablar. Que logren hablar. Una vez que logramos que hablen y que se escuchen, y si es posible ayudarles a que esa conversación sea una conversación donde se puedan escuchar. ¿Se acuerdan que decíamos que el respeto y la buena comunicación implica que yo voy a hablar cuando el otro termina de hablar? Famoso que ella está hablando, sí. Mi amor, tengo que hablar contigo esta noche. ¿Podemos hablar? Sí, no hay problema.
bueno, tengo algunas cosas que decirte. Sí, pero primero voy a hablar yo. No, yo tengo que hablar. Y ahí empiezan ya lo... Entonces pueden hasta orar antes, pedirle al Señor dirección, y uno habla y el otro habla y se escuchan. Y muchas veces cuando se escuchan y se entienden, se ponen en el lugar del otro. Hermanos, a mí, yo les digo, yo hablé muchísimo con Sara y descubrí cosas que no sabía de ella y de mí. Terrible, es súper sanador hablar, pero no queremos, ¿verdad? A veces no queremos porque a veces terminan mal las cosas, a veces terminamos mal, más heridos, hemos intentado. Pero dice este hermano, y yo concuerdo, primero debemos lograr que ellos hablen. En esa conversación es necesario que nos acerquemos con el deseo y el corazón dispuesto a confesar y pedir perdón. Dos cositas. Si yo me voy a hablar con mi esposa en una situación de conflicto y no tengo en cuenta que tengo que confesar y pedir perdón, va a ser difícil. Es muy importante confesar y decir, me equivoqué, tenés razón, cuando lo veo, cuando lo entiendo, y pedir perdón. No solo, hermano, eso que el tiempo sana las heridas, no está en la Biblia. Es la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús limpia y quita todo pecado de aquellos que confiesan su pecado, se humillan y se arrepienten, tanto para el varón como para la mujer. No queremos. ¿Verdad que es así, hermano? A veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba y a veces me suele pasar todavía, que no quiero, demasiado pelada, humillarme delante de mi esposa. ¿Cuándo buscar ayuda? ¿Cuándo buscamos ayuda, hermano? ¿Podemos llegar a buscar ayuda en un matrimonio? ¿Sí o no? Claro que sí. En la vida de la iglesia es bueno que haya algo que se llama la consejería. ¿Saben qué es la consejería, hermanos? Es simplemente recibir a hermanos que están en una situación difícil para escucharlos y abrir la Biblia y juntos buscar la dirección del Señor. No hay mucho secreto. Cuando se hace eso, se debe hacer de común acuerdo. Si yo voy a buscar ayuda es porque ya he agotado esas instancias del diálogo, no he logrado poder reconciliarme y aclarar ciertas situaciones, y a veces es necesario que los dos de común acuerdo podamos decidir buscar ayuda y llamar a la iglesia, llamar a los hermanos. Y hermano, a veces eso es muy, pero muy eficaz, muy útil. No es que van a hacer consejería hasta que la muerte los separe. No, van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Pero la consejería puede durar 2, 3, 4 encuentros, un par de meses, y ya después vuelven de vuelta los hermanos a esos medios de gracia que están en la iglesia, que tiene que ver con las reuniones de oración, la palabra, todos esos medios de gracia para que sigan recibiendo estímulo por medio de la palabra. Pero a veces necesitamos ayuda. A veces necesitamos, hermano, necesito hablar, necesitamos. Y a veces hay parejas en la vida de la iglesia que están puestas por el Señor para ayudar. Y se escucha y se trata de dar consejos de acuerdo a lo que el Señor muestra. Así que sí, se puede buscar ayuda en el caso de que ambos estén de acuerdo. Este hermano dice que debemos vivir juntos en la presencia del Señor. A fin de resolver los problemas de la familia y gozar de una buena vida familiar, existe también la necesidad de tener influencias positivas. En particular, las familias con hijos deben separar un tiempo para orar como familia, un tiempo dedicado a esperar en el Señor, tener comunión acerca de asuntos espirituales. Tanto el esposo como la esposa deben estar abiertos a que la luz del Señor los juzgue en cuanto a muchos asuntos. No debemos evitar, hermanos, los que tenemos hijos, ser avergonzados a veces delante de nuestros hijos. A mí ya me pasó algunas veces, nos da gusto, pero la esposa nos ayuda. A veces perdemos la paciencia, no tratamos como debemos tratar a nuestros hijos, los irritamos y nuestras esposas, ustedes conocen la mirada de la esposa que dice, te equivocaste, ¿verdad? Esa mirada cuando abre así los ojos. ¿Qué?
Y entonces uno tiene que si hizo una actuación equivocada en el auto, en la sala, con sus hijos, él tiene que tener el coraje de volver delante de sus hijos y pedirle perdón a sus hijos. Chicos, me equivoqué. Lo que dije fue cierto, pero no lo dije de buena manera. Les pido perdón. ¿Y saben cómo crecen los chicos? Con seguridad, sabiendo que los padres se pueden equivocar y que están dispuestos a humillarse, y la familia se fortalece. Hermanos y hermanas, que podamos guardar esta palabra, honrar al Señor con nuestros roles, pedirle al Señor de su gracia para que podamos cumplir con la voluntad del Señor y tener familias fuertes, sólidas. ¿Y cómo se tienen familias fuertes? Cuando sabemos que somos débiles. Cuando sabemos que somos débiles y necesitamos de la gracia del Señor. Así que hermanos, todos los hermanos que yo he conocido en mi vida, a quienes he admirado muchísimo, fueron hermanos que pasaron por un tiempo de humillación. Eran hermanos que lloraban fácilmente, pedían perdón fácilmente, se humillaban fácilmente. Y eso el Señor exalta, honra, le agrada al Señor. Amén. Así que el Señor nos ayude a poder actuar esta parábola que tenemos, los que ya estamos casados, para que podamos representar de la mejor manera posible en este tiempo a Cristo y a la iglesia, esperando su segunda venida. La semana que viene, amados hermanos, vamos a dar espacio para las preguntas y yo creo que eso va a ser también de mucha utilidad. Cualquier pregunta, no necesariamente vamos a responder a todas porque no sabemos todas las respuestas, pero vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que nos guíe a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hemos leído hoy en tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has recordado la importancia, Señor, de volver a considerar aquello que tú pretendes de nosotros, porque tú nos has dado a tu Hijo Jesús, que vive en nosotros, a tu Espíritu, a tu palabra. Señor, y gracias porque a través de Cristo Jesús en nosotros podemos ser capaces de vivir vidas que te agraden, que te honren en nuestros matrimonios. Te pido por los matrimonios, te pido por las esposas, Señor, que les des un corazón dócil, humilde, para respetar a sus maridos, para sujetarse a sus maridos en todo. Y también te pido por los esposos, Señor, que podamos en esta responsabilidad tan importante que nos has dado de dirigir nuestra casa, que podamos ser, Señor, sabios, llenos de amor para con nuestras esposas y para con nuestros hijos, para que tengamos una familia, Señor, de acuerdo a tu voluntad y tu iglesia pueda ser beneficiada, Señor. Te pido, Padre, que obres poderosamente en cada corazón esta noche y que sanes heridas, que tu sangre preciosa, Señor, pueda limpiar y quitar todo pecado que hemos cometido cuando lo confesamos de corazón, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.